Pongamos a hacer. A Ahí ver, está. buenas tardes. Desde Discurso Disculpame, tengo Familiar, que poner, acá me salió, la reunión se está grabando. ¿Aceptar? sí, Sí, buenas ¿Sí? tardes. Bueno, Bueno, Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, le da la bienvenida, junto a la colaboración de la Facultad Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis La Lange. En esta oportunidad presentará Esther Migravi. Ella nos hablará y desarrollará el tema que viene investigando hace años de Sabina Spirrer. Esta fecha lo va a tomar para contextuarnos a esta analista pionera que tiene rasgos tan interesantes y el próximo viernes 30 de mayo va a continuar con la misma analista. Indudablemente es una de las mujeres que más iluminaron el psicoanálisis y que más colaboraron para que Freud escribiera uno de los puntos más fundamentales del psicoanálisis, así como el descubrimiento del inconsciente fue su primer gran eh, descubrimiento, la pulsión de muerte va a ser su gran segundo descubrimiento y a partir de ahí cambia toda la teoría freudiana. Así que ahora invito a Esther que comience con su presentación. Antes quería decir que por favor intenten hacer comentarios muy cortitos en este primer tiempo porque después va a haber un tiempo para que puedan hacer sus preguntas y que puedan ser respondidas. Bueno, muchas gracias, Esther, te doy la palabra. hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotras venimos hablando en relación a nuestro libro, Mujeres del Psicoanálisis, y que lo hicimos en un grupo de investigación, en discurso freudiano, y hemos tomado algunas de ellas, o vamos a tomarlas a todas de a poquito, para ir hablando y comentando de las mujeres que más estuvimos trabajando cada una. Con respecto a Sabina Spierre, yo les quiero contar que saber sobre ella, los archivos que aparecieron sobre su vida, fueron recién en 1977. Ella nació en 1885 en Rostov, una ciudad de Rusia, y murió en Rusia en 1942. Luego les diré las condiciones en que se dieron esta muerte. Pero quería contarles que saber más sobre sus desarrollos teóricos fueron hace pocos años, ¿no? Desde que se descubrieron los archivos que estaban guardados en Ginebra, donde ella había estado trabajando en el Instituto Rousseau antes de viajar a Rusia. Bueno, les comento, ella provenía de una familia noble, digamos, de buen nivel pasar económico, de Rusia, una familia judía. Se había criado junto a sus hermanos y con el hermano que le seguía, ella accedió a un colegio del movimiento pedagógico Froebel, que es interesante tener ahora este dato, que después más adelante lo vamos a ver, porque era un modo de enseñar al niño a través del juego y de la libertad de expresión, porque era un modo más moderno de enseñanza en esa época, donde también se tomaba el juego como producto didáctico para la enseñanza. Digo esto porque mucho después ella va a fundar en Rusia una institución llamada White Nursery, que tomó estos principios acerca de la libertad del niño y la posibilidad del juego. Bueno, de lo que se sabe de su historia es que tenía un padre bastante violento, que, digamos, quizás como era en la época, que ahora nos parece extraño, pero se accedía frente al castigo corporal, frente a una situación de alguna travesura infantil, llevaba a ese tipo de reacciones del padre. Lo que se comenta también es que ella tenía como una cierta inicio de la sexualidad muy temprana, quizás favorecida por estos castigos corporales, y ahí nos asociamos un poco a cómo Anna Freud, que ya les había comentado en reuniones anteriores, trabajó el tema de las ensoñaciones y fantasías de flagelación.
sea que algo de esto también había, y digamos, esto que comentaba en su momento Ana Freud, que luego llevó a Freud a hablar del tema tan importante del fantasma de pegar a un niño. Bueno, esto como para dar un marco. La vida de ella continuó más o menos normalmente hasta que a sus 18 años fallece su hermana menor, 10 años menor que ella. Ella tenía 3 hermanos varones y una hermana mujer, la hermana era menor, y al fallecer su hermana, esto es importante, ella trae una crisis muy importante, psíquica, por lo cual es internada, llevada por su madre a Zúrich, donde es internada en lo que ahora sería el Hospital Universitario de Suiza. Digo que es importante porque ahí conoció a la figura de Carl Gustav Jung, que fue su analista. Entonces, lo interesante es que para la llegada de ella, que estaba atravesada por un desencadenamiento muy importante, Jung puso en práctica la teoría psicoanalítica que hasta el momento no había aplicado con ningún paciente. Fue la primer paciente analizada por Jung. A él le permitió esto acercarse a Freud, a la práctica de Freud, porque él había leído hasta el momento poco de Freud, pero quiso poner en práctica, creo que había leído Introducción a la interpretación de los sueños. Entonces, con esta paciente empieza este vínculo de Freud con Jung, de Jung con Freud. En tanto como paciente era una persona muy especial, evidentemente, porque no solo estaba ella bajo su tratamiento, sino que se le permitía, esto les voy a agregar, hay un libro muy interesante también, este libro que se llama Sabina Spierrin y la poesía del psicoanálisis, escritura y fin de análisis, que es de Michel Gerard Plastow, que es un psicoanalista australiano que tuvo acceso al parecer, a los archivos de lo que hay de material de Sabina Spierrin, y ahí comentan que ella no solo estaba como paciente, sino que se le permitía ir al comedor con los médicos, tener acceso a la biblioteca. Eso le permitía también leer, ha leído a Freud, había leído libros de literatura, o sea, me la imagino deambulando por esta clínica y siendo tan inteligente, una persona tan capacitada que quedó en esta cosa intermedia entre paciente y colega de los médicos. Ella ya tenía el interés por estudiar medicina. Se escucha como hablar, ¿no? Este, a ella le interesaba estudiar medicina. Cuando ella se recupera un poco de esta crisis, va a la universidad en 1920, estudia medicina y psiquiatría y se recibe con honores y realiza una tesis sobre las contribuciones a la esquizofrenia, sobre una paciente esquizofrénica. Este era un término interesante también porque es la primera vez que se nombra en un texto el término esquizofrenia, porque ya digamos, el director del hospital en ese momento era Bloiler, quien la recibe como paciente y luego pasa a ser parte del personal eh, como analista del hospital. Entonces Bloiler fue el que puso en juego el término esquizofrenia y ella lo usó para su tesis. Entonces se nombra esto, ¿no? De esta paciente, por ejemplo, les comento que el libro se llama, el texto de la tesis se llamaba El contenido psicológico de un caso de esquizofrenia. Y Bruno Bettelheim, que trabajaba también en la clínica, también muy conocido, él dice de ella que la ex paciente se había convertido en una estudiosa de la esquizofrenia, en una pensadora original que desarrolló ideas que más tarde tuvieron gran importancia para el sistema freudiano. O sea que fue No lo encontró. pasando de ser paciente a ser analista, porque ahí mismo atendió a sus propios pacientes, atendió niños también, hizo un libro muy interesante sobre las contribuciones al alma infantil, parecido al tema que vimos también sobre en esa época de Hermine von Helmut, que también trabajó el desarrollo del alma infantil o del niño. Ella entra, o sea, ella se termina su análisis
con Jung dentro de la clínica, pero seguía la conexión con Jung por fuera porque iba a sus conferencias. Sabemos que fue muy difícil para ella terminar con esa transferencia que tomó carácter erótico. Entonces, en su momento, parecía que Jung, como analista, le costó hacer un corte y poder dar por terminado ese análisis con ella. Entonces ella lo que hizo fue dirigirse a Freud, viendo cómo hacía para correrse de ese análisis que no le estaba permitiendo seguir su desarrollo fuera digamos, como persona con una vida propia, ¿no? Por la cuestión erótica que se ponía en juego allí. Entonces, Freud no accede a hacer un nuevo análisis con ella, sino que lo que le propone es que ella empiece a escribir. Entonces le dice que dé por escrito qué le estaba pasando y ella ahí empieza a escribir. Esto también lo veo en este libro de este psicoanalista australiano, donde ella empieza a escribir poesías y luego empieza a escribir sobre sus pacientes. Entonces, una de las hipótesis que se desarrollan es que ella logra hacer su fin de análisis no a través del corte con su analista o el trabajo con su analista, sino que logra esto a través de la escritura. Es la manera que ella logra hacer ese pasaje de paciente a analista, y ahí se considera como un inicio de pase, digamos, en este pasaje que ella hace en su escritura. Y bueno, hay, digamos, otro de sus textos importantes, así como comentaba también Nancy recién, fue el texto que escribió anticipando la pulsión de muerte que años después tomaría Freud. Ella lo llamó como la destrucción como origen del devenir. Este texto ella lo leyó en 1911, cuando Freud después sí la acepta que vaya a Viena. Ella se va a Viena, forma parte de la asociación, de la Sociedad de los Miércoles, de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Ahí se encuentra con otras psicoanalistas. Cuando ella llega, todavía no había llegado Hermine von Helmut, fue esa anterior. Ella fue la segunda mujer en ingresar. En ese trabajo que ella presenta lo lee. Parece que no fue tan admitido porque hasta ese momento ya tenía todavía más transferencia con Jung. Entonces, en la escritura, si ustedes tienen acceso a este texto que se puede conseguir fácilmente en PDF por las redes, que se llama El origen del deber, ¿cómo es? Ahora me trabé con el nombre del texto. La destrucción como origen del devenir. Ahí se Como encuentran causa del distintas variantes devenir. que ella va nombrando como causa del devenir, es cierto. Ella iba nombrando distintas maneras donde ella notaba, no así como, ¿sí? Como Freud toma No, te pulsión de vida y decía pulsión de que muerte, sino ambas cosas relacionadas. ¿Sí? digo, interesante porque Bueno, es Freud que le da este pasaje, ¿no? Porque Hume, que ujú, había trabajado con ella, también había errado en lo que era la transferencia. Y para exactamente. Freud, claro, Hume era un personaje muy importante porque él tenía puesto en Hume la posibilidad de que el psicoanálisis se extendiera en Alemania. Sin embargo, ella le escribe y Freud la acepta, ¿no? Dándole crédito a la palabra de ella, un poco en contramano a la palabra del mismo Hume, ¿no? Porque De Hume Jung. quería Bien. que de alguna manera ella declaraba lo que había sucedido, cómo se había manejado esa transferencia Ujú. erótica, y Freud de alguna manera como que le permite, con este pasaje, le permite resolver algo de esa transferencia erótica y entra en el psicoanálisis. Exacto, porque y ella ya, primero cuando ella le escribe a Freud, Freud en principio duda y piensa que es una cuestión de la transferencia. Después cuando nota que hay un exceso ahí, recién ahí le da lugar.
Y yo lo que tomé en el libro nuestro, que es Mujeres del Psicoanálisis, es la idea de que Freud en esa época empieza a escribir los escritos técnicos y ahí escribe justamente cómo el analista no tiene que enlazarse con la paciente, sino que tiene que dejar transcurrir la transferencia, porque justamente dice al final del tratamiento, ella puede estar liberada para tener su propia vida, ¿no? Una vida real. Esto no sucedió, pero bueno, a partir de la escritura, que es este otro libro que yo les mostré antes, que se llama Sabina Spierre, lo estoy mostrando porque Pilar me preguntó recién, hizo un comentario. Sabina Spierrin y la poesía del psicoanálisis, escritura y fin de análisis, en este libro cuenta cómo a través de la escritura ella se libera. Bueno, y para tomar un poco en cuenta este texto sobre la destrucción, el devenir, ella lo que hace es mostrar cómo desde el vamos la vida está ligada a la muerte. O sea, si hablamos de la reproducción, para que algo se forme, algo se destruye. O sea, tenemos dos gametas y para que haya una nueva, algo de la anterior se destruyó. Y así ella lo va notando en todo. También nombra, por ejemplo, el amor como amor-pasión, estos amores pasionales que terminan en la muerte. Nombra, por ejemplo, a Romeo y Julieta, de Shakespeare, entonces el lugar del héroe, este lugar de que lo más pasional también lleva a la muerte. Entonces va notando también cómo nombra, por ejemplo, a través de sus pacientes, como una jovencita cuando se acerca a la posibilidad de tener una relación sexual, cómo está ese temor. Y ella nombra el temor primero como que vendría de esta represión de la época, pero también el temor, el miedo y la muerte ligado a lo que sería el placer. En ese tiempo Freud, si bien la escucha, no está tan de acuerdo con la posición de ella y él la nombra, por ejemplo, más allá del principio del placer, él lo dice, ¿no? Que ella se anticipa, eh, designa, dice, el componente sádico de la pulsión sexual como destructivo. Pero recién en 1930, cuando ya Freud hacía 10 años que había escrito el Más allá del principio del placer, en el año 1930, en el malestar en la cultura, él da cuenta de la dificultad que tuvo para aceptar este término, que en principio como que lo rechazó de sus propias resistencias. Interesante, ¿no? Que Freud también hablara de sus propias resistencias y dice, me doy cuenta aquí que siempre hemos tenido presente en el sadismo y en el masoquismo a las manifestaciones de la pulsión de destrucción dirigida hacia afuera y hacia adentro, Es genial fuertemente ese punto. amalgamadas con el erotismo. Y Es ahí genial dice que... No, ¿Cómo? no, que lo amplíe porque verdaderamente es Ah, el como texto que de da Freud, vuelta bueno, claro, da vuelta a la teoría sí. psicoanalítica, ¿no? Exactamente. Ahí lo que dice es la aceptación de la pulsión de muerte o de destrucción ha despertado resistencia aún en los círculos analíticos. Sé que muchos prefieren atribuir todo lo que en el amor parece peligroso y hostil a una bipolaridad primordial inherente a la esencia del amor mismo. Me doy cuenta, siempre hemos tenido presente en el sadismo y en el masoquismo a las manifestaciones de la pulsión de destrucción dirigida hacia afuera y hacia adentro, fuertemente amalgamadas con el erotismo. Pero ya no logro comprender cómo fue posible que pasáramos por alto la ubicuidad de las tendencias agresivas y destructivas no eróticas, dejándole de concederles la importancia que merecen en la interpretación de la vida. Recuerdo mi propia resistencia cuando la idea de la pulsión de destrucción apareció por primera vez en la literatura psicoanalítica y cuánto tiempo después tardé en aceptarlo. Sí, Wow, es wow. importante. No, es fundamental porque ya no va a ser solo para la perversión de sadismo, masoquismo, Claro, sino que va a hablar en la constitución de todo sujeto, me va a exactamente. presentar, claro, la pulsión de destrucción, la pulsión de muerte enlazado a la pulsión de vida. Y habla Exactamente. de el masoquismo primitivo, ya para la Ujú. constitución. Así que a partir de ahí el goce
toma fundamentalmente el concepto que después va a ser el goce y que Lacan le va a dar todo el desarrollo, ¿no? Ujú. Esther, Sí, pensaba esto que vos decías, ¿no? Todos los padres de la época, o bueno, muchos padres, con esto del castigo, pero no todos los chicos se erotizan no, con el golpe del padre. Y vos fíjate que ella hace todo un desarrollo teórico después de esto, que fue lo primitivo de alguna manera en la relación con el padre. Por lo menos creo que todas tenemos en algún momento de nuestra carrera muchos homosexuales que fueron golpeados por el padre y quedaron muy fijados y muy erotizados en esto. Y ella vuelve a repetir esto con su analista, esta relación exactamente. placer y goce. Sí, No me quería sí, puntuarlo porque me pareció que exacto. estabas hablando de esto para que no Sí, quede está después. bien. Porque hay un momento donde se supone que ella le pide a él que él no, digamos, hay una situación así con él, recuerdo exactamente cómo, pero que él no la admire tanto, que él le ponga esa distancia. Hay una cuestión con él bastante sádica, masoquista, que se jugó exactamente. Pero me parece que fue interesante que lo pudiera resolver a través de la escritura, porque en la Claro. relación personal, o sea, con el analista era imposible. Claro. Sí, había un Este, goce muy marcado ahí, en repetición, exactamente. digamos. Ujú. Sí, 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 muy difícil la de ella de resolver. Bueno, después ella se casó, no es que quedó solo en esto. Esto que escribe es realmente interesante, que fue a sus 26 años. Ella a los 20 años empieza a estudiar medicina y a los 26 ya es médica, psiquiatra y psicoanalista y hace este texto. O sea, no es alguien con un gran desarrollo, sino que ya tenía todo esto pensado. Había sí empezado a atender niños, a atender psicóticos, pacientes psicóticas, hay descripción de sus trabajos, pero digamos, es muy jovencita cuando escribe este texto. Así que entiendo cómo fue que cuando estaba internada podía tener acceso a la biblioteca. Se ve que era una persona con una capacidad increíble, ¿no? Claro. Acceso a estar sentada con los médicos, las charlas. A ver qué dice Pilar. Sí, sí, hay una película, El método peligroso, pero les comento, a mí más que El método peligroso, que muestra la relación más de Freud con Jung, a mí me gustó mucho cuando empecé a leer sobre ella, una película italiana que se llama Te doy mi alma, que, bueno, yo lo nombré en mi trabajo en el libro, que es una película, Te doy mi alma, Predi mi anima, parece en italiano, que es del 2002, del director italiano Roberto Faenza. Es interesante porque está más novelada y es una película, por ejemplo, que es una joven de la misma edad que tendría Sabina en esas épocas, cuando empieza todo el drama de ella, en donde esta mujer viaja y quiere saber en Rusia algo de ella y se encuentra con la dificultad de saber hasta que logra encontrar los archivos. Y ahí está todo el desarrollo de la vida de ella. Y me parece muy interesante para seguirla. Gracias, Pilar, por traerla, el tema de las películas. Y también hay No, lo que otra, pasa que me recordé por esta relación transferencial, porque hay una escena que es muy sí, fuerte, que es sobre esa ujú, relación y donde ella le pide al analista y el analista accede, es lo más complejo, que le claro, pegue. O sea, se muestra esta escena en la sí, película. del maltrato. Después hay otra película también que se llama Mi nombre era Sabina, que es en blanco y negro y tiene muchas de las cuestiones documental. Es como una documental porque también te encontrás cómo están los archivos, está como desarrollando el tema de los archivos con el material de ella. Es un poco más dramática porque está todo en blanco y negro y se ven escenas muy crudas también. Y también el final tan cruel que tuvo, ¿no? El final de su vida, que bueno, eso lo dejo para la semana que viene. Pero me interesa también decir que algo ya pudo salir, porque después se casa con un hombre, no recuerdo si era médico, pero era un señor también de su mismo ruso, pero también, y también tuvo dos hijas, una la tuvo en Ginebra y otra la tuvo en Rusia. Se llevaban 13 años entre una y otra, o sea que pudo desarrollar una familia. Más allá de esos principios tan complejos. Su vida siguió avanzando y siguió haciendo textos y mucha escritura
y bueno, y mucho desarrollo, y mucho desarrollo de trabajo, ¿no? Porque llegó a tener una institución propia, este, instalada también en Ginebra, trabajó con Vygotsky y con Piaget, que eso se los quería comentar bien la próxima, pero Piaget se analizó con ella un tiempo, o sea que trabajó también el tema del lenguaje, tuvo un desarrollo bastante importante que fue siguiendo. También se comenta que cuando ella viaja a Rusia, Freud la apoyó en ese momento porque no era un momento dramático como después fue, ¿no? Era un momento esperado de que Rusia fuera diferente. Este, pero bueno, las películas a veces sirven, ¿no? Como para contextuar y saber cómo tener un panorama completo de la vida de estas personas. Porque además no nos queda mucho material, por ejemplo, en castellano no es tanto lo que tenemos. Yo la próxima les voy a comentar también de un texto de ella que se llama La suegra, que me lo facilitó una colega mexicana, y otro texto que se llama El amor maternal, donde ella habla de la relación madre-hija y madre-hijo, ¿no? Digo, fue trabajando y siguiendo desde su práctica y escribiendo. Pero bueno, empezó de muy jovencita. Y con respecto a la posición de Jung, hay también algo muy interesante cuando la madre va a quejarse con él, porque Sabina parece que comentaba bastante lo que estaba viviendo a su madre, a pesar de no estar viviendo juntas, su mamá estaba en Rusia, ella le escribía. Entonces cuando la mamá se va a quejar de lo que había sucedido con Jung, él le escribe, les comento lo que le dice. Él le dice a la mamá que él no era médico de ella, sino que él se consideraba un amigo, porque, a ver, se los leo como dice. Esto lo dice Caro Tenuto en 1980, que fue el primero que escribe sobre los archivos que encuentran de ella, porque en los archivos estaban también las cartas. Dice, a raíz de una de las cartas de Jung a la madre de Sabina Spierring, Jung le escribe y justificó de manera diligente su abandono del lugar de analista. Esto es bastante difícil de entender en esta época. Bueno, ahí se estaba creando el psicoanálisis. Él le dice a la madre, pasé de ser su médico a ser su amigo, cuando dejé de llevar mis propios sentimientos a un segundo plano. Pude abandonar mi papel como médico más fácilmente porque no me sentía profesionalmente obligado debido a que nunca cobré honorarios. Esta fue la respuesta cínica, dice aquí, que habla del fracaso en mantener la ética del psicoanálisis. En realidad no cobraba honorarios porque los papás pagaban en forma, ella era una paciente privada de la clínica, él trabajaba en la clínica, o sea, no la atendía en consultorio privado, entonces los padres abonaban a la clínica. Él está diciendo acá que como ellos no le abonaban las sesiones, él podía ser tanto el amigo como el analista. O sea, algo totalmente fuera de ética y donde quedaba en un lugar bastante siniestro en lo que estaba expresando. Entonces, una de las cuestiones era que le dice, mis honorarios son 10 francos por consulta, si quiere que la atienda como analista, entonces empiecen a pagarme, liberándose así de todo lo sucedido. O sea, ahí claramente muestra una posición muy rara respecto de su trabajo y a su vez el tema de que si no estaba siendo su analista, ¿qué era, no? Siendo que trabajaban en la misma clínica. ¿No? Bueno, porque ahí también a Hume se le puso, ella empieza a ser pública la relación Exactamente. con él, y entonces a Hume se le complicó porque hacerse pública la relación con él estaba casado y tenía varios hijos, entonces Amantes, le otras amantes.
claro, y otras amantes, pero fundamentalmente estaba casado y tenía varios hijos, y la declaración de ella, que aparte era una muchachita brillante, Exacto, resultaba de un peso increíble, por eso él la envía a Freud prácticamente como para que la convenza de que lo que estaba planteando era una locura. Y Freud claro. es interesante porque Freud le va a dar otro pasaje, ¿no? Eh, Ujú. yo pensaba si el episodio tan grave que la lleva a internar, te quería preguntar, también no está relacionado al duelo ahí que ella tiene que afrontar Sí, a esa edad. Sí, exactamente. Era el duelo de la hermana, era con la que mejor se llevaba. Y claro, sí, el duelo de la muerte de su hermana. Aparte, claro, digamos, entre el estilo sádico del padre y la muerte de la hermana, se le habrá armado gran matete y no podía sostener todo eso. claro. Ella nombra a Jung como su médico, su amante y su poeta. Cuando habla lo nombra al amor de él hacia ella como poeta. Y ella después sale de eso haciendo poesía. Es una manera de nombrarlo a él. Sí, es una situación muy compleja porque además estaba en la misma clínica donde también estaba su esposa, ¿no? Él vivía en la clínica. Claro, que también que también hacía su práctica ahí, su esposa, ¿no? Claro, claro, Entonces es una situación muy complicada, pero interesante que ella con Freud mismo no va para atrás, plantea, ¿no? ujú. Plantea su Enfrenta, posición y bueno, cómo Freud le permite primero a través de la escritura y después directamente haciendo una entrada al movimiento psicoanalítico, ese claro, pasaje hacia el psicoanálisis, ¿no? A mí ese punto siempre exactamente, me resultó muy interesante. fantástico, el manejo Sí, transferencial que hizo Freud, porque había que arreglar semejante despelote. claro, aparte ella se había imaginado un hijo, lo nombraba, pero ese era un hijo simbólico. Jung se Claro, asusta pensando que ella quiere realmente tener un hijo, pero acá era un hijo simbólico que hasta le habían puesto el nombre, parecía a Freud, ¿no? Siegfried, que era fruto de ese amor analítico, pero bueno, no era eso lo que él pensó, por eso se asustó y se dirigió a Freud, sacame a esta paciente que se me está complicando. exactamente. Por eso me parece interesante rescatar también que esta fue la época cuando Freud se separa de Jung de empezar a hacer los escritos técnicos, donde ahí pone las condiciones de cómo es ser un analista y mantener una ética, ¿no? Porque creo que no fue el único, esta es la más No fue el único, conocida. no, Las situaciones no. con amantes y pacientes han sucedido. Este, bueno, después ella trata de armar esto su propio camino. Ella lo que decide es esto, ayúdenme a seguir mi propio camino, salirme de esto, ¿no? Ahora, Este, vos leíste El malestar en la cultura de Freud, donde coloca que él no estaba demasiado de acuerdo al concepto la destrucción en el devenir, pero en verdad no, perdón, malestar en la cultura no, más allá del principio de placer. Ya ahí no empieza a colocar Freud la teoría de la pulsión de destrucción, ese goce cuando empieza a exacto, trabajar ese más allá, que ella de alguna forma, si bien no lo teoriza así como después el vuelo y el desarrollo que le va a dar Freud, que es el segundo gran descubrimiento, el goce, exacto. pero no, de alguna manera ya no lo está incluyendo en su propia teoría, Freud, al colocar este Sí, concepto. claro que lo está incluyendo. Lo que pasa que no toma el modo como ella lo transmite, porque da la impresión al leerlo que ella no hablara de dos pulsiones, sino que fuera una sola con dos caras, la de muerte y la de vida, no dos pulsiones como desarrolla Freud. Pero además está muy basada en que ella consideraba en ese texto, inclusive lo dice, que el que más se acercaba a sus conceptos era Jung.
como ya estamos atravesando el tiempo donde Freud se separa de Jung y ella mete, entre otros términos, la Claro. mitología, que era más del lado de Jung, me parece que a Freud le costó tomar tal cual ella lo expresaba. Sí, si bien se Claro. paró, porque tomó las ideas, pero no pudo tomar ese texto como, digamos, porque dice que es un texto que tiene muchas cosas, ¿no? Sí, habla de muchos temas, realmente es enorme, pero me parece que ella usó todo lo que tenía a su alrededor para poder citar este punto que te vos decís del goce y que ella muestra como más ligado a que la muerte está ligada a la vida, que no es solo, no estamos hablando solo de la felicidad, ¿no? Que está esta otra parte en algo, pero sí que no puedo tomar el texto tal cual porque ella se desvió un poco y fue para el lado de Jung. Inclusive hay una parte que dice ella, ¿no? Que el que más se acerca a lo que ella pensaba era Jung. Por ejemplo, dice, les cuento cómo ella dice respecto de Jung. Dice lo que ella piensa, en ese momento lo que pensaba, ¿no? El deseo apasionado, es decir, la libido, tiene dos aspectos. La fuerza que embellece todo, pero al mismo tiempo destruye todo. A menudo se tiene la impresión de no poder comprender bien en qué consiste la cualidad destructiva de la fuerza creadora. El miedo al destino erótico es totalmente comprensible porque hay algo imprevisible en ello. El destino alberga peligros ignotos y el continuo vacilar de neurótico en aventurarse a la vida que explica con el deseo de poder estar apartado para no participar luchando en la peligrosa batalla de la vida. Quien renuncia a la aventura de vivir tiene que apagar en sí mismo el deseo que le impulsa a ello, es decir, que debe llevar a cabo una especie de suicidio. Y ahí se explican las fantasías de muerte que generalmente acompañan a la renuncia al deseo sexual. Me parece muy interesante como lo marca acá, ¿no? La mención de este peligro desconocido con el cual hay que seguir armando la vida, a lo desconocido, ¿no? Ahora, es Este, diferente pensar en la muerte concreta a pensar en el masoquismo primitivo que Freud instituye, porque ella habla más de un goce unido a la pulsión de muerte que de la muerte misma. Digo, porque claro, a veces se puede exactamente, como complicar, ¿no? claro, Pensar que, bueno, la muerte concreta o la muerte, sino claro. esa Sí, pulsión, simbólica, ese goce que habita en lo erótico a veces, pero bueno, después va a hablar de un masoquismo primitivo para todo sujeto, Freud, ¿no? De alguna claro. manera. Sí, sí, no estamos hablando de la muerte real, de que alguien, porque por más que sea el suicidio, lo nombra como algo simbólico, alguien que deja de vivir por no pasar por estas situaciones que pueden ser peligrosas de la vida en cuanto a los temores y situaciones que se le pueden Seguro. producir, el no querer vivir, o sea, no hacer una buena vida, no querer vivir como suicidarse, sino el no querer vivir simbólicamente, en este punto de atravesar estas cuestiones de goce. Sí, claro, no está hablando de la muerte real, A mí me sino lo que hay ahí parece dentro. que Freud en Más Allá, la pulsión de muerte que empieza él a querer empezar a teorizar, se pregunta por la pulsión de agresión y destrucción, sobre todo lo deja cuenta de la parte más conservadora de la pulsión, que siempre quiere volver a un estado anterior. Y no, Claro. Claro, no se olviden que él pone lo claro, inerte y que lo vivo, la pulsión de vida, siempre tiende a ligar y a más y sí, que lo único que mueve a eso es el exterior, un forzamiento que viene del exterior. Uno podría pensar en las estimulaciones, si no, siempre preexistió lo inerte antes de lo vivo. ¿Recuerdan toda esa parte más biológica de Más sí, Allá? Y en el sí, proyecto sí, también se ve que él hace como todo un recorrido porque él también está intentando comprender ubicarlo, algo de sí, lo que está hablando. Y eso se ve en Más Allá, es una parte muy, Bueno, pero es ardua, es una parte muy sí, ardua del muy texto. difícil, sí, sí. Después va a sí, salir, claro, pero a mí me parece que en ese texto
quizás lo que más lo guía es la parte más conservadora de la pulsión, que siempre quiere volver a un estado anterior. Ujú. Entonces, Sí, siempre quiere hacer el mismo recorrido, Pero el siempre quiere hacer estado el mismo recorrido, y anterior que va lo a único que tocar. la molesta, ¿eh? No, que estaba como en más allá, Freud toma toda la dimensión, él donde lo ve, en las crisis, en los traumas de guerra, y se pregunta, ¿por qué los Y en el Fordá, pacientes claro, correcto, vuelven a esa escena traumática una y otra vez, ¿no? Pues claro, después en el juego del niño, lo que va a esa claro, quedar ahí es trama, lo no ligado. No todo claro. va a quedar inscripto en el claro. aparato, todo lo no ligado va a quedar ahí. Claro, Ujú. bueno, nosotros después tenemos todo ese intento, por eso digo que después Lacan le va a dar la categoría del goce, o sea, no es posible pensar Exactamente. una vida fuera del goce de alguna manera, Ujú. que Claro, va a tocar lo más reprimido de un sujeto, en el caso, en el mejor de los casos, que haya pasado por una represión menos accidentada, pero va a ser para todo sujeto ese intento de volver a lo reprimido primordial, porque en última claro, instancia es eso, esa Por la energía fijación, ligada va a lo reprimido primordial, de alguna claro. forma. Eh, claro, porque ahí están los puntos de fijación, y los puntos de bueno, fijación son siempre los que tironean la pulsión. Digo, y Sí, sí, ahí ¿y está la cuál es? compulsión, y ahí vuelve, está la compulsión, porque el claro, punto de vuelve. fijación atrae la represión secundaria, siempre se toca, ¿no? Tomemos que serían esos puntos de fijación. Esos puntos de fijación, Lacan lo toma como esa cifra de goce que quedan de ese lazo con, bueno, con todo lo que es la Con el transmutación otro, del Edipo, Claro, exactamente. O sea que de claro. eso van a quedar huellas porque quedan caídos, pero esos Y son sí, los puntos que preedípico. vuelve, intenta el aparato volver a esos puntos. Ahora, ella lo capta bien porque lo va a poner en el erotismo, no lo pone en cualquier lugar, ¿no? no, no lo pone en cualquier lugar, lo pone en el erotismo, el inicio de la joven, lo muestra así, también habla de la biología, toma una parte de la biología porque dice desde que se producen digamos, hay una reproducción, y hay una nueva célula, también hay una muerte, ¿no? Hay una destrucción para armar una nueva célula. Lo muestra en muchas versiones. Yo la parte de la mitología no la tomé, pero también, por ejemplo, toma esto que les decía de Shakespeare, de Romeo y Julieta, de los amores, sí, vuelve al amor, pero busca distintas maneras de marcar cómo, digamos, cómo esta pulsión se va desarrollando. Eh, Bueno, ujú. cuando vos quieras podemos abrir a las Sí, preguntas. si ¿Sí? quieren, le leo este pedacito solo que dice acá Dale. respecto del... Y después abrimos. Dice, ¿por qué esta pulsión más fuerte? La pulsión de reproducción aloja en sí, junto a los sentimientos positivos de esperarse a priori, sentimientos negativos como el miedo, el asco, los que en realidad deben superarse para que pueda lograrse la actividad positiva. La actividad negativa del individuo frente a la actividad sexual es particularmente evidente en los neuróticos. Bueno, sí, toma también la cuestión del niño, ¿no? De la represión en el niño. Bueno, va buscando distintas maneras, así como decía Pilar, que Freud también fue buscando cómo desarrollarlo, cómo ubicar estos conceptos, ¿no? Que son novedosos para ese tiempo, pensarlos. Sí, Súper. abramos a la conversación. Bueno, Tela, Bueno, yo quería tomar, me parece que uno de los puntos más importantes en relación a justamente la relación Sabina y Jung es el problema de la transferencia, que me parece muy importante porque es uno de los pilares del acto analítico. Y vos ahí Ujú. en el libro escribiste, porque Freud escribió muchísimos textos, tiene mucha obra de lo que es la transferencia. Por supuesto que Lacan también lo tomó porque sigue siendo un tema hoy en día muy Claro, importante para ir deslindando lo que es la transferencia y lo que no es transferencia. Entonces,
Ahí en el 1915, en puntualizaciones de la transferencia, Freud escribe esta parte que vos pusiste en el libro, que me gustaría Sí. leerlo, que Ujú. dice, motivos éticos se suman a los técnicos para que el médico se abstenga de consentir el amor de la enferma, porque la transferencia es amor, va a aparecer Claro. el amor. Debe tener en vista su meta, que esta mujer, estorbada en su capacidad de amar por unas fijaciones infantiles, alcance la libre disposición sobre esta función de importancia inestimable para ella, pero no la dilapide en la cura, sino que la tenga Exacto. pronta para la vida real cuando después del tratamiento ésta se lo demande. Me parece interesante lo que pusiste ahí en relación a la transferencia que tiene un desarrollo en la obra del psicoanálisis importantísima. Y entonces este es uno de los puntos porque Freud cuando le mandan a Sabina se da cuenta de esto, se da cuenta qué pasó acá. Una cosa es que la Claro. paciente pueda tener esta cosa erótica de amor, porque la transferencia es amor, el amor es transferencia, pero ¿qué tiene que ver con el analista? El analista no tiene una función para cumplir. Entonces tiene que Exactamente. acceder a lo que es la transferencia y que eso no le corresponde. O sea, por eso dice, bueno, está bien, la mujer, bueno, la mujer puede, está en eso, pero no el médico y el analista. A mí me parece que estos son unos de los puntos más importantes del psicoanálisis, la transferencia. Bueno, Esther, quería, vos Claro. por tomás ese ejemplo, punto. No, Esther, vos tomás ese punto también. Yo creo que tienes razón, porque hoy es recontractual. exacto, eso me Eh, parece hoy sigue siendo un Es tema un punto. realmente importante y que el a veces cuerpo te lo da. parece que fuera lo mismo, como si no fuera bien demarcado lo que es la transferencia. Y eso es que Lacan lo siguió tomando siempre también el punto de la transferencia. O sea, hay un seminario entero de lo que es la transferencia y además lo sigue trabajando en toda su obra, porque Claro. este punto es nodal. Sí, sí, por eso yo creo Porque que él lo uno, tomó de años después, porque él se separa de Jung, deja de estar con Jung con Freud, ¿no? En 1909, y esto lo se escribe entre 1910, 11, pudo elaborarlo después que se pudo correr de esto que para él era Jung tan importante como su ah, heredero en el movimiento psicoanalítico. Cuando puede correrse y empezar a ver eso también, que en Jung también había pasado, me pareció muy interesante tomar esta cita porque dice tal cual lo que estaba pasando ahí. Pero además ya tenía Freud el tema de Breuer con Anao. Así Sí, sí, que era claro. desde el principio del psicoanálisis, ¿no? Que se planteaba este tema de la transferencia. Y esos amores, ¿no? Donde la joven suponía que iba a tener un hijo, ¿no? Así como le pasó a Nao con Breuer, el claro, susto porque de Breuer, toda la la dimensión ahí que aludían a el maltrato del padre. Pero una cosa es sí, el padre y la erotización que, bueno, que va a quedar a diferencia de pegar a un niño, que es una fantasía, bueno, alguien que en verdad fue pegado, pero a ver, en ese caso uno tiene que separar más que nunca la dimensión del hombre, del padre, ¿no? claro. Cosa que Hume, al proponer ese lugar le reforzaba más la dimensión del erotismo con el padre. En ese sentido, Ujú. ella había captado bien la dimensión de que hay algo siempre de masoquismo y que se va a jugar en la situación erótica. Lo que pasa es que el analista le toca hacer la división, el analista le toca Sí, separar, ¿no? Claro. El exacto. Pero ahí analizante, no lo hizo. Claro. claro, está bajo ese accidente en Trae lo que el trae. hijo.
de alguna forma. Ese accidente que hace que el goce no sea plus de goce, por decir de alguna forma. Cuando decimos plus de goce, es un goce limpio de justamente esas marcas que van a quedar, pero quedan como cifras, no es la situación endógena o incestuosa, el goce incestuoso. De ese gozo incestuoso hay que rajar siempre, ¿no? Correrse. Hay que correrse Claro, siempre. La ahí lista yo tiene diría, que parar. sí, exacto. En las películas se ve bien el proceso de cómo era, o sea, había una niñera que la llevaba a ella cada vez que hacía alguna mala acción, parece que la niñera gozaba mucho más viendo que el padre le pegaba. Seguramente a la niñera le habría pasado, entonces disfrutaba viendo cómo a ella le pegaba por cualquier situación. Y ella ahí, el goce era inmediato, tanto cuando le pasaba a ella como cuando le pasaba a su hermano varón, que también el padre le pegaba del mismo modo. O sea, en las partes, las carnes desnudas pegando con un látigo o con una rama, pero a la vista, ¿no? Dejarlo y la vergüenza de irse así golpeado. Sí, sí, acá el analista no actuó como debería haber hecho este corrimiento. Ahora, también hay una pregunta que yo leí, pero no recuerdo, no pude leer quién la hizo, de si consideraba que era un análisis lo que yo comentaba a estos dos profesores. Y habría que tener, no sé si fue un análisis, surgió un amor. Ahora, si cuando ellos estaban juntos fue análisis, me parece medio difícil de Sí, poder yo también. decir. Sí, un intento, pero se abrió Hay, otra cosa, ¿no? hay varios analistas que Claro, después armaron pareja con su paciente, pero es cierto, pone en juego si fue un análisis o un enamoramiento, eso. claro. Sí, mucho proceso de seducción, erotismo, amor. No sé cuánto análisis hubo ahí. No, porque justamente el analista es el que hace el boom corte, a decir Lacan en toda la obra. Y nosotros Claro, vemos que esta dimensión falta el corte, falta el que interviene ahí para poder, de alguna manera, que el sujeto elabore los accidentes del Edipo. claro. Los accidentes del Edipo son los cortes que no se dieron, las castraciones que quedaron No medias sucedieron. trucadas, para decir de Gracias, alguna chicas, forma. perdón, me tengo que retirar. Bueno, gracias. Bueno, Sábado. gracias. Bueno, Estaba pensando que ahí, en esto que estamos hablando del deseo del analista, ahí cuando es el analista que va a demandar, que va a tomar la iniciativa, ¿no? Ahí, bueno, esa conjunción puede ser fatal, ¿no? Ahí donde Claro, son ciertos rasgos, cierta modalidad, cierta propuesta de goce, ¿no? Que hace, bueno, justamente a la eclosión, ¿no? De ese analizante que está ahí en juego. Porque es enloquecedor eso. claro. Es enloquecedor. O sea, que es uno de, digamos, de las cuestiones de las que hay que estar muy alerta en casos muy complejos, ¿no? Donde ya no se trataría de erotismo, sino de erotomanía, ¿no? Que es esta Es eclosión otra cosa. excesiva, ¿no? Y bueno, ahí también qué parate, como decían recién, qué corte se puede propiciar para poder analizar esto y detenerlo, no propiciarlo, ¿no? sí, seguramente que sí. Claro. A mí me sigue Y impactando. además una paciente, claro, decíamos una paciente muy pasional, ¿no? Porque por lo que se muestra es una persona muy apasionada en todo, o sea que debe ser una persona con mucha intensidad, ¿no? Entonces, Bueno, Jung también Claro, o sea, sería un doctor. bien, el también, desarmado ahí, ¿no? Se va jugando, ¿no? Claro, Entonces, no estaba exactamente, mal lo que ella decía que Jung le había prometido un hijo, porque el claro, gran drama que le llega a Freud es que ella dice que Jung le había prometido un hijo. Y bueno, Jung no sabe, ya no sabía si la denuncia pública, ya no sabía, se la envía a Freud. Y Freud, bueno, que siempre era que apagaba el fuego, de alguna manera, pues le llegaban varios. Este, Bueno, también es interesante en la película Te doy mi alma, que hay una parte donde ella, bueno, le voy a spoilear un poquitito,
donde ella Dale, dale. piensa que va a ir a una conferencia y denunciarlo delante de todos, se imagina que va a saludar a cada uno y decirle por qué este fue mi amante, y no puede. Pero entre la imaginación, ¿viste? Cuando dice, voy a ir y le voy a decir delante de todo el mundo, bueno, Lo eso voy a fue, denunciar, lo voy a claro, denunciar claro, públicamente. claro, Bueno, la verdad que también la intervención de Freud fue magnífica, ¿no? Porque no lo claro, hace no volver a hablar de hacer eso otro también. análisis, ¿no? No le Claro, hace no hablar volver, de eso, la pone a escribir, digo, qué diferente, ¿no? Como una sí, tramitación de ese goce no ligado, de ese goce incestuoso, la pone a escribir y después la acepta como analista de escuela, ¿no? Así que en sí, ese sentido, bueno, Freud tuvo que resolver varios líos que se armaron con la transferencia. Ahora, ella también con una lucidez increíble, porque al captar todo sí, esto, yo no dejo, por eso te decía, Esther, digo, qué aporte magnífico, porque si bien Freud es el que lo desarrolla y después acá le da todo el vuelo con el goce, ¿no? El concepto del goce, qué aporte magnífico el situar la dimensión de la pulsión de muerte, ¿no? sí, Como, como en todo sujeto se va a jugar trenzado en la pulsión de vida y pulsión de muerte porque es necesario. ¿Se acuerdan, señor sí, Eli? Que señor Eli, lo más reprimido, ¿qué termina siendo? Lo sexual y la muerte, que no es la claro, muerte concreto, es esto mismo, es esta pulsión, ¿no? Es ujú, esto que no cesa de no escribirse, como decía Pilar, lo que ujú, vuelve, ¿por qué? lo Porque que no se puede retorne, claro, no termina nunca de ligarse, porque van a estar las cifras de goce más importantes ahí. Lo único que, bueno, con Lacan aprendimos que por ahí ese análisis que va a ir a elaborar el real puede permitir alguna dimensión nueva al colocar esas cifras de otra manera. Eh, exactamente. pero no es que desaparece ese goce, porque al Mm, sujeto tampoco lo vas a dejar sin goce, ¿no? Y no, fantasma, sino imposible, que, bueno, alguna elaboración de ese real claro, que no se toca más que a través de las cifras o de las letras que quedan, de alguna manera. claro, Pero a ella me claro, parece brillante que lo haya captado y se lo haya claro. ofrecido a Freud y Freud que lo haya tomado, ¿no? Me parece muy importante esto que vos retomás ahí del tema de que él no quiso hacer un segundo análisis para salir de este análisis, sino que fue a través de su propia escritura, ¿no? Primero con la poesía, después empezar a escribir acerca de sus pacientes, escribir textos, todo ese desarrollo que él le fue permitiendo que ella hiciera desde la letra, ¿no? Me parece muy, muy interesante para pensar si a veces un análisis termina con otro, iniciado un otro, o hay otro tipo de pasaje como este que propone Freud, a través de la escritura. Totalmente. Vos sabés que bueno, próximamente, el 22 de agosto, vamos a tener una jornada en la escuela. Bueno, la jornada de escuela va a ser el 22 de agosto y vamos a tener las mujeres que acompañaron la CAM, va a estar como un cártel y va a haber dos mesas que van a hablar de los mecanismos de producción. Y una de las analistas, Alicia Paglarani, ya nos anunció, y a mí me encanta el tema que va a dar, cómo no termina en el análisis la elaboración del goce. Es Ujú. necesario a veces el trabajo en la institución, ¿sí? Claro, Para otro poder modo, elaborar ese goce. En ese otro modo, claro, sentido, me parece, toca lo que vos decís. Bueno, la pone a escribir, pero no sola, después la integra al movimiento analítico. Fue exacto. un Sí, personaje importante Claro, del claro, movimiento, claro. una pionera, ¿no? Entonces, claro, Porque el goce, o sea, no es absorbido enteramente por lo simbólico. claro, Siempre hay un plus, ¿no? Que escapa a ese simbólico y que, bueno, depende de la estructura, aparecerá de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, el goce, digamos, sigue funcionando y sigue apareciendo y la claro, repetición se sigue dando. Se amortiguarán.
¿no? Claro, de otro Esos modo. caminos, pero no Ujú. desaparecen. Pero esto que dice Se Lacan, sabrá hacer con eso. Creo que la cuestión sería así, se sabrá hacer con esos bueno, goces, ¿no? pero Exacto. la propuesta de Lacan con el cártel y esto que Genial, genial. esto que nuestra colega va a tomar, y digo, me encanta cómo la institución y trabajar con otros es una forma también de poder ligar lo que a veces el análisis no alcanza a ligar de ese Claro. goce, ¿no? Ujú. Por eso él la pone a trabajar. Primero a escribir, pero después a trabajar el movimiento Sí, analítico. Ella la buscó un lugar invita a estar. importante. Claro, fue la segunda mujer, porque la primera ya se había ido, que era Margaret Hilfiger, algo así se pronuncia. Ella ya se había retirado. Cuando ella entra es la única mujer. Piense que era muy Claro, jovencita, de 26 años, rodeada de todos los psicoanalistas vieneses, y ella ahí dando su aporte sobre la posición de muerte. Así que toda una valiente y valerosa mujer, con unas ganas enormes de poder trabajar. A ver, dice respecto del goce, en algún momento escuché a una colega que ay, se borró, no sé si vos lo ves. a ver, escuché una colega, a ver, porque, espera, a ver, no, se me borró, espera, a ver, ¿qué escribieron? Chat, vamos a ver, chat, a ver. Ya lo encontré. Seguramente que un obsesivo no tendría cura, pero ustedes, ¿qué opinan? En realidad, ¿se Se hace hace, algo con el goce? Entonces, ¿no? sí, claro que se hace algo. Y un análisis es la elaboración del goce incestuoso y Claro, que gane para la causa y significa elaborar ese goce y que como a veces no alcanza un análisis, está en una institución donde uno tiene que trabajar con otros, también es elaborar esos goces que nos habitan, que bueno, puede ser incestuoso, pero también hay otros goces. Eh, claro, pero por ahí sabe no todo. solo, no, digo, no solo gente que sea analista. Ella quizá está preguntando qué es el neurótico obsesivo respecto del goce. Y bueno, algo de ese goce va a tramitar en ese análisis. Seguro, seguro, claro que sí. El neurótico obsesivo, como todo neurótico, reprimió, pero tiene su fantasma, y el fantasma Ujú. cree que con el fantasma alcanza el goce. Entonces, Claro, volver a reeditar que ese goce está perdido, ¿no? claro. De alguna manera. Pero bueno, daría ya para otro espacio del neurótico obsesivo, no sé si te contestamos algo. Pero bueno, la verdad que genial cómo se fue entramando el movimiento analítico, ¿no? Porque Ujú. la pucha, cuando vos misma decías, claro, Freud está escribiendo escritos técnicos y estaba tratando de separar, esto es el psicoanálisis, esto no es el psicoanálisis. Les Ujú. costaba un montón porque en ese momento donde el psicoanálisis estaba circulando, bueno, obviamente había desvíos graves, ¿no? Y él Sí, sí. sentía que tenía la responsabilidad de poder encarrilar para que el psicoanálisis siguiera existiendo, Ujú. eh, Sí, de alguna manera. mantenerlo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nos ¿Alguna otra pregunta? Yo, bueno, vos vas a tomar la semana que viene un poco el trabajo de ella y un poco cómo fue su vida, ¿no? Sí, Después, el 30 de mayo. Vas a tomar esa parte, por eso no la vamos a no preguntar voy a avanzar. ahora. Claro. Pero ella, aparte de estar con los primeros analistas del círculo analítico, ¿tuvo posibilidad de estar con otras mujeres del movimiento psicoanalítico? Sí, inclusive cuando ella va a Rusia a armar su institución, lo arma con otra psicoanalista, lo inicia con otra psicoanalista. Ah, Yo mira no vos. tengo demasiada referencia a las psicoanalistas de las que ya hemos hablado, que son las que estuvieron más ligadas a Freud, porque como ella
después de un tiempo de trabajar con Freud en Viena, se va a Ginebra a vivir, ya no vive en Austria, se retira, entonces no sé cómo eran las comunicaciones con las otras mujeres que sí siguieron más de cerca en Viena con Freud. Eso no tengo la menor idea cómo fue, pero sí que sigo escribiendo y bueno, sí, le comentaba que estuvo con Piaget y con otros interesados en el lenguaje, ¿no? Pero no sé en Ginebra si se encontró con alguna otra psicoanalista, sé que en Rusia sí. Pero en Rusia sí, y hizo extensión del psicoanálisis en Rusia, la pucha, ¿no? Claro. Qué espíritu aventurero para llevar, ¿no? En esos países Volver. un discurso tan revolucionario como el psicoanálisis, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que tenían ellas, ¿no? Eran Ujú. audaces, increíblemente audaces. A nosotros nos cuesta, bueno, acá hoy tenemos de Colombia, México, la verdad que es un placer, hoy no, por no estar paseando, pero tenemos de España, de Francia que estuvieron. Y bueno, es reproducir un poco la dimensión de poder encontrarnos para hablar estos temas fundamentales, porque solo es muy difícil el trabajo en el consultorio, porque ella siguió todos esos tiempos trabajando en el consultorio. En Rusia también trabajaba en el Sí, sí. consultorio. Y estaba en clínicas también. No, Claro. no solo consultorio, estuvo en consultorio privado, pero también en clínicas. Y ahí ella toda su formación la hizo en principio con Broiler, con mucha gente que estaba iniciando el modo de saber sobre el psicoanálisis freudiano. O sea, tanto con él como Bruno Bettelheim, que la nombran como lo valiosa que fue ella, ¿no? Y que ella empezó trabajando con ellos en la clínica, ¿no? Después sí, pero no estuvo sola. Y tampoco viajó a armar algo sola, viajó para hacerlo con otros. Y para hacer extensión del psicoanálisis también. Totalmente, sí, sí, Qué sí, bárbaro. La verdad que eran admirables, ¿no? No Claro, solo los temas totalmente. que se atrevían a hablar y plantear, sino esa posición de llevar adelante la causa, porque un poco la pregunta que hacían, ¿qué diferencia, qué es tramitar el goce? Y tramitar el goce es perder un poco esa dimensión para el neurótico de quedar encerrado en su pequeño fantasma para poder alimentar por otro lado la causa, ya sea en nuestro caso del psicoanálisis, la causa del psicoanálisis, es decir, estar en posición de trabajo de alguna manera y no estar, Ujú. no sé, soñando con el fantasma, que siempre como bien nos explicó Esther con Ana, el fantasma está relacionado con la falta de intelectualidad, ¿no? En la medida Sí, que estamos metidos en el dificultad, fantasma, no podemos, claro, no se no puede, podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos un montón de cosas. totalmente trabado. Bueno, acá hay una referencia que cuando ella se acerca a Freud, una manera de nombrarlo era como ángel de liberación. Mira qué divina, qué divina. La verdad que sí, ha sido un ángel de su liberación, sí. eh, La una de las cosas más importantes justamente que se presenta con todas estas mujeres pioneras, ¿no? Es esa valentía y esa audacia que tenían para llevar el psicoanálisis a otros países, a otras ciudades y hacer extensión del psicoanálisis en esa época, porque Ujú. pensemos lo que eran esos años Las tan guerras. difíciles y antes de la guerra, durante la guerra. Pero eh, vos te imaginás, por un poco las mujeres que estuvimos viendo y las que vamos a seguir viendo, lo que le dio el psicoanálisis. Digo, ¿cómo no iban También, a querer llevar el psicoanálisis a otro lado cuando le habían salvado la vida? Mirá por esa de supuesto. estar internada, considerada una loca, desquiciada, que quería un hijo del analista,
a un analista que ayuda a construir a Freud uno de los conceptos más fundamentales del psicoanálisis, y que después la obra de Lacan se basa íntegramente en el goce. Digo, Exacto, ella, Ana Freud, bueno, Ana era hija de Freud, pero también la pero saca también, exacto. de su dificultad de estudiar, ¿no? Y Ujú, formación. bueno, cada una de ellas obtenía del psicoanálisis un beneficio increíble. Muchas fueron, yo también, algunas que estuve investigando, también estaban internadas y el psicoanálisis le permitió ese viraje. Entonces les cambió la vida. ¿Cómo no iban a querer Ujú. llevarlo a todo el mundo? Bueno, nuestros analizantes tendrían que, o nosotras mismas, tratar de llevarlo como estamos intentando todo el mundo, como está acá y ahora con Ujú. esto de la colaboración de la facultad internacional más todavía, ¿no? Llevar el psicoanálisis, o por lo menos hacer conocer estas mujeres que, como decías vos, a mí me llamó la atención, Esther, cuando se empezó a hablar de ella, ahora, Es breve, sí, sí, porque hace bueno, muy de Sabina, poco. fíjate que hace, no sé, menos de 50 años que se sabe de Menos ella. de, sí, vos dijiste, es Claro, una, hace fue muy poquito. 1977. Y también en la semana pasada, cuando hablamos de Hermine von Helmut, también se Bueno, supo de ella. Hay textos en castellano después de 100 años. sí, O sea no, que de 2000 y pico decía vos, digo, wow, sí, ¿viste? 1998, 1991, sí, todo es bastante reciente el volver a hablar, a empezar a hablar de ellas. Empezar a Este, hablar de ellas, ¿no? sí, Porque sí, verdaderamente habían quedado rezagadas, por ahí por lo revolucionario de lo que venían o lo que a traer, produjeron, claro, ¿no? claro. Así que Bueno, bueno. antes de Bueno, irnos ya quería estamos en hora. comentarles, no, quería comentarles que está en producción la posibilidad de tener el libro en formato digital en ebook, así que quienes alguna vez quieran leer nuestro libro, va a haber acceso en un breve tiempo a tenerlo en forma digital, que por el momento es solo papel. Los que están en otros países Claro, ya van a poder acceder a ebook, así que editores argentinos, una editorial, así que bueno, estamos en camino, y los que están acá, por ahí en Córdoba, podemos ver o ver cómo el otro día habían preguntado en Rosario, sí, bueno, podemos encontrar, claro, que se sí, Carlos comuniquen con María Benítez. nosotros y vemos de qué manera podemos encontrar la forma de hacerle llegar el libro. Claro. Bueno, ¿querés Bueno, cerrar, Esther, o hay alguna pregunta más que quieran no, hacer? a ver, Bueno, cerralo, Esther. bueno, vos tenés que apagar el tema de Ah, grabación. bueno, la grabación. Tenés razón, Sí. muchas gracias. Saludamos a todos. Muchísimas gracias Muchas gracias. Chao, por acompañarnos. gracias. Hasta la próxima. Gracias. Interesantísimo. Gracias. Gracias. Gracias, Esther. Gracias Hasta a ustedes. luego. Chao, chao.